Que le queremos preguntar al doctor Pedro Canes si esta disposición de los barbijos no, porque los barbijos, como lo decía Paula, tiene que quedar, estos no tenemos que meter en la cabeza, ¿no? Para las personas de salud, tapa boca y tapa nariz. Doctor, ¿qué tal? ¿Esto está bien implementado tanto en algunas provincias como en algunos municipios y a partir de mañana en La Matanza? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es agradecerte el comentario que hiciste de no hablar de barbijos, porque los barbijos Sí, están reservados para las personas con síntomas y para los trabajadores del equipo de salud. tal cual, Sí, doctor. sí de mascarillas, máscaras, tapabocas, tapanariz, como lo quieras llamar, en realidad deberían tapar la boca y la nariz. Es un elemento adicional. O sea, digamos, el factor más importante aquí es entender que el virus no viene hacia nosotros vamos hacia el virus. Si nosotros nos acercamos a menos de 1,5 metros de otra persona, corremos el riesgo de poder contraer la infección. Si tenemos un tapabocas, nos va a ayudar a que si nosotros somos portadores asintomáticos del virus, no lo vamos a eliminar a terceras personas. La gente no tiene que pensar que la utilización de la mascarilla o de la máscara, o como lo quieran llamar, los va a proteger. En realidad sirve para evitar que uno sea un difusor involuntario de la enfermedad. Entonces es un componente importante, pero hay que tener en cuenta que mirar los tutoriales que hay en internet, a donde aprendemos a cómo colocarlo y cómo sacarlo. Porque si yo me voy a colocar una máscara y luego voy a hacer lo que está haciendo esa señora que ustedes ven allí, que está tocando la parte delantera de la máscara, evidentemente estaríamos en una situación que no es conveniente. Lo más importante es mantener la distancia del 1,5 metros, lavarse las manos, mantener las superficies limpias, toser cuando uno tiene que toser en el pie del codo, ventilar bien los ambientes, y ese es el componente fundamental. Que lo hagan obligatorio es una decisión jurisdiccional. Argentina es un país federal y cada municipio tiene una cierta potestad sobre sus ciudadanos. A mí me parece que multar a la gente por no llevar un tapabocas o una mascarilla es realmente demasiado. Pero bueno, esas son cosas que no se pueden manejar desde el nivel central. Claro, lo que pasa, doctor, que, por ejemplo, Capital y Gran Buenos Aires, como Chaco, Santa Fe o la provincia de Córdoba, ya desde hace por lo menos 2 semanas que el virus está circulando. Y hay otras provincias donde ni siquiera ha ingresado. Por eso, esta disposición que es dispar en todo el país. Sí, básicamente la disposición es dispar por lo que yo te explicaba recién. Es decir, Argentina es un país federal a donde desde el nivel central se pueden tomar ciertas disposiciones, pero hay muchas otras que quedan, digamos, a resguardo de la decisión de cada jurisdicción, ¿no? ¿Pero usted está de acuerdo con que, por ejemplo, se haga por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en lo que tiene que ver con el conurbano, que sea obligatorio, que se dicte eso finalmente? ¿O vamos a llegar a eso? No sé si vamos a llegar a eso lo va a decidir la autoridad jurisdiccional, el doctor Quirós y eventualmente el jefe de gobierno. Pero lo que sí uno puede recomendar el uso de estas máscaras, no del barbijo quirúrgico, en la medida en la que uno no pueda guardar una distancia apropiada, por ejemplo, si tiene que subirse a un medio de transporte. Claro. Forma parte del personal esencial que tiene que circular por la calle, tiene que subirse a un colectivo, tiene que subirse a un subte, si cree que no va a poder mantener la distancia, bueno, eso es un elemento que puede ayudar. Lo que pasa, doctor, doctor, que lo que hemos aprendido, pues esto va cambiando día a día, hora tras hora. Aprendimos hace un par de días que 2 de cada 3 personas tienen el virus, pero son asintomáticos. Entonces cualquiera de nosotros lo puede tener. A ver, vamos a poner esa información en contexto. Que cualquiera de nosotros lo puede tener es absolutamente cierto. Que 2 de cada 3 personas son asintomáticos surge de una estadística que hizo el gobierno de la ciudad cuando tomó una cantidad de personas que tuvo que alojar en hoteles porque venían del extranjero y encontró que 2 de cada 3 de los positivos, eran asintomáticos. Eso es un dato muy interesante. No sabemos si es aplicable a escala global, pero sin duda alguna que tenemos positivos que pueden transmitir sin haber presentado síntomas o presentando síntomas menores que por ahí no lo hicieron motivar, digamos, para hacer una consulta al 107 o al 148. O sea que es importante que, digamos, que las personas cuando salimos a la calle, sobre todo si no podemos mantener el 1,5 metros de distancia, que es lo más importante, porque el virus no vuela en forma indefinida, entonces usar estas máscaras caseras puede ser un mecanismo de ayuda. Vuelvo a repetir, guardemos los barbijos para las personas con síntomas, guardemos los barbijos para el personal del equipo de salud.
médicos, enfermeras, kinesiólogos, administrativos, etcétera, que trabajan en los hospitales. Doctor, durante las últimas semanas o los últimos días vimos mucho cómo realizar barbijos caseros. Ahora, es importante la desinfección de ese barbijo casero, no lo podemos dejar en cualquier lugar, porque mucha gente ya se lo está armando y sobre todo los que viven en la provincia de Buenos Aires están evaluando si a partir de la semana que viene ya no lo tienen que usar. Entonces, ¿es lo mismo cualquier barbijo que yo realice en mi casa? ¿Cómo lo lave? ¿Cómo lo desinfecte? ¿Dónde lo apoye? ¿Qué puntos hay que tener en cuenta en relación a esto, ¿no? Cuando me saco el barbijo, ¿qué hago? ¿Lo dejo en una mesa? ¿Lo dejo aislado? No, el barbijo casero hay que sacárselo desde las orejas hacia adelante sin tocar la parte de la tela, como otra vez mostraron a la señora esa que se tocaba el tapabocas verde. Eso es lo que no hay que hacer justamente. Y cuando uno lo quita tiene dos opciones, o lo descarta en la basura o lo pone a lavar inmediatamente. Eso es fundamental porque si lo estuvo usando varias horas, lo que hay que hacer es o descartarlo o lavarlo. Pero algunos decían con lavandina, otros decían con jabón en pan blanco. ¿Hay alguna diferencia con esto? ¿Hay alguna fórmula que la gente tenga que saber para tener que higienizar ese barbijo una vez que lo terminan de usar? El problema de la lavandina es que te va a arruinar la tela, es decir, que no te va, en todo caso la va a dejar llena de manchitas y no sé si la gente lo va a querer usar así. Lo importante es si hacen un buen lavado con agua y jabón, sobre todo con agua caliente, y logran hacer espuma. Pueden usar detergente, pueden usar jabón, el jabón que se usa para lavar ropas, el jabón líquido, pueden utilizar jabón blanco, bien fregado para que haga espuma, con eso es más que suficiente. Doctor, con un buen enjuague, por supuesto, ¿no? Sí, con respecto al último parte sobre el coronavirus, 167 nuevos casos, 2.142 en total, una nueva víctima, 83 en terapia intensiva. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es su análisis? Bueno, en realidad lo que estamos viendo hasta ahora es que la cuarentena ha logrado frenar de alguna manera el crecimiento exponencial que se esperaba. Si no hubiéramos hecho nada, un modelo matemático que puede tener sus fallas, pero que es bastante aproximado, indica que hoy estaríamos aproximadamente en 11.000 casos, con la correspondiente proporción de 5% de esos pacientes en estado grave y con un aumento probablemente también en el número de personas fallecidas. Evidentemente la cuarentena está funcionando, gracias sobre todo al esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos que están cumpliendo con mucha dificultad, porque sabemos que no es fácil para nadie, no lo es para usted, no lo es para mí, no lo es para ningún habitante, pero la gente entiende que es un trabajo solidario en el cual somos actores, no somos víctimas, somos actores, somos parte fundamental de la solución del problema. Frente a las crisis hay solamente dos actitudes posibles, o uno forma parte del problema o forma parte de la solución. La gran mayoría de los argentinos está formando parte de la solución. Y yo creo que eso es muy importante subrayarlo. Hay que mantener la cuarentena todo lo posible, salir solamente si es imprescindible para la farmacia, para la compra de alimentos, la verdulería, el supermercado, etcétera. Mantener la cola a 1,5 metros de distancia, si es que tiene que esperar para entrar al lugar, y volver rápidamente a casa. No aprovechar para hacer relaciones sociales, ir a visitar amigos, etcétera. Por supuesto que hay gente que forma parte del problema y esa es la gente que, va a tener su castigo legal. Pero son los menos, doctor, ¿eh? Son los menos, por supuesto. Por supuesto que son los menos. Pero bueno, hemos visto gente que se esconde en el baúl del auto, esconde a la empleada doméstica en el baúl del auto para llevarla al country, cosas por el estilo. Pero realmente son, digamos, la excepción que confirma la regla. Yo coincido con usted. O sea que usted está de acuerdo que se extienda la cuarentena, en principio hasta el 26 de abril, con muy pocas excepciones. Esto es lo que ya está decidido y efectivamente el domingo cuando estuvimos en Olivos con el presidente estuvimos discutiendo. Nosotros no le dijimos al presidente qué día tenía que terminar la cuarentena, sino en todo caso de qué manera tenía que cambiar de fase. La cuarentena no se va a terminar tampoco el 26 de abril. Si alguien piensa que el 27 de abril se reabren las canchas de fútbol, los teatros, los cines, está equivocado. Eso no va a ocurrir definitivamente por un buen tiempo. Pero sí es posible que algunas actividades, dependiendo de las zonas, es lo que el presidente llama cuarentena administrada. Claro. Hay zonas del país que no tienen casos, Catamarca, Chubut, por ejemplo, Formosa. Bueno, ¿tendrán que tener la misma conducta que tenemos que tener aquí en el área metropolitana de Buenos Aires? Probablemente no. Y también dentro de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo, por citar un distrito, Avellaneda, que por ejemplo, digamos, de pronto, no sé, San Antonio, por citar un pueblo cualquiera. Es decir, evidentemente hay diferentes circunstancias que pueden hacer que la cuarentena se administre de manera diferente entre las diferentes regiones del país. Pero cuando sea el momento de cambiar,
va a ser exactamente lo mismo en el sentido de seguir la necesidad de lavarnos las manos, de mantener bien ventilados los ambientes, de mantener la distancia social de 1,5 metros entre persona y persona. Esas son cosas que no deben modificarse. Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad, como siempre, muy clarísimo. Gracias y que tenga buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por llamar.